¿Por qué considero que sí es un modelo? Porque tenía perfectamente claro que lo que buscaba era romper este monopolio de la comunicación que existía tradicionalmente en los medios, sobre todo los medios de la capital del país, y que por ser grandes corporativos, pues tenían una influencia enorme. Déjame decirte que cuando yo tuve oportunidad de trabajar a mediados de los años 90 en la presidencia de la República, en el gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, yo estaba en el área de información nacional y pues Sí, era muy claro que solamente tenían acceso los representantes, las y los periodistas que venían de los grandes medios, ¿no? El Universal, Reforma, MBS, Excelsior, La Jornada, y difícilmente había incorporación o participación de medios, digamos, de provincia, incluso en las giras que hacía el presidente en los estados, siempre se le daba prioridad a estos medios nacionales, hasta para acceder a lo que era el avión presidencial, el TP-01 en su momento, solamente estos medios acreditados y ahí se tenía un procedimiento para ir haciendo, digamos, un rol de accesos al avión presidencial y de viajar en la comitiva con el presidente, pero obviamente había medios que siempre estaban ahí. Ahora, ¿por qué sí creo que es un modelo? Pues porque este esquema de comunicación, este mecanismo de comunicación que se instrumentó, puede replicarse. Si tú lo analizas, ese modelo podría replicarse en los tres órdenes de gobierno. Ese modelo lo podría hacer un presidente municipal o presidenta, lo podría hacer un gobierno estatal y por supuesto ahora lo está replicando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Pues porque era un modelo que les permitió mantener el control de la agenda, posicionar los temas que eran de interés y a partir de ahí incluso hacer contención, lo que el presidente le llamaba el derecho de réplica, hacer contención a temas de coyuntura y a fijar una postura desde la presidencia. Mira, me parece que el primer elemento fundamental era esta interacción ujú, que la interacción cara a cara, digamos, entre periodistas y entre el presidente de la República, evidentemente, como lo marca el protocolo, pues cuando tú vas a dar una conferencia de prensa o vas a fijar un posicionamiento en medios, lo correcto es que tú arranques fijando tu postura. Un error muy común que cometen algunos funcionarios o figuras públicas es que arrancan abriendo preguntas y respuestas. Eso no es correcto. Lo primero es fijas postura. Entonces, él tenía esta interacción cara a cara. Segundo elemento, tenía muy clara cuál era la postura que quería fijar con los temas de su agenda. Y un tercer elemento que me parece que es importante es el uso del lenguaje, mi querido Pepe. A diferencia de otros gobiernos que tuvimos, pues desde Carlos Salinas de Gortari quizá hacia acá, pues el lenguaje que utilizaban los presidentes era a veces demasiado especializado, por llamarlo de alguna forma, demasiado técnico, que impedía que la gente pudiera comprender de manera muy sencilla lo que se estaba hablando y de qué temas se estaban utilizando y el lenguaje que utilizaba el presidente López Obrador, pues era un lenguaje muy coloquial, hasta con frases que podíamos entender cualquier persona sin necesidad de haber hecho estudios universitarios o de posgrado o en Harvard, en el extranjero. Era un lenguaje que prácticamente todas y todos podían utilizar. ¿Qué otro componente importante tenía la conferencia mañanera del presidente? Que tenía muy claro cuál era su público objetivo. Y el presidente López Obrador no le estaba hablando a lo que algunos especialistas llaman el círculo rojo, ¿no? Este pequeño sector de la población que tiene un nivel académico significativo, ¿no? Digamos maestrías, doctorados, este sector de la población que tiene altos recursos económicos, donde podrían estar los empresarios, o este sector de la población donde estaban, digamos, los intelectuales que en su momento marcaban la agenda. Él no le hablaba a ese círculo rojo, él le hablaba a la gran población, a la clase media, media baja,
a quienes él denominaba el pueblo, ¿no? El pueblo bueno, el pueblo sabio, y eso generaba un elemento de identidad que permitía que se hiciera, digamos, una apropiación de esas expresiones del presidente, ¿no? Yo tengo otros datos, es fifí, el concepto mismo de la cuarta transformación, pues son mecanismos que le permitían a él generar una percepción de que era muy cercano a la gente, ¿no? Incluso su comportamiento, sin recurrir a grandes protocolos o grandes explicaciones técnicas, pero sí se dieron cuenta que en algún momento era necesario aportar más datos. Y como el presidente para ese tema, digamos, no quería meterse a ese terreno, pues lo que hacían era subir a los secretarios, a los funcionarios del gobierno federal, que aportaran esa información dura y el presidente redondeaba con este tipo de expresiones. Entonces me parece que esos son los elementos, esta interacción, el definir claramente cuál era su agenda, el utilizar un lenguaje muy coloquial y el tener perfectamente claro a quién le estaba dirigiendo los mensajes. En lo personal, creo que no fue propiamente un mecanismo de rendición de cuentas. Yo creo que como cualquier otro gobierno, pues lo que buscan es posicionar de manera favorable la imagen y las actividades que se realicen, porque hubo un seguimiento puntual de medios de comunicación, incluso de organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un cruce de la información que planteaba el presidente durante las mañaneras y qué tanto correspondía a eso con solicitudes de transparencia, que si bien podía ser muy cuestionado el acceso a la información pública a través del INAI, que ahora pues está a punto de desaparecer, pues daba la posibilidad de que tuvieras algún elemento, un contenido oficial, una información oficial que te permitiera contrastar. Y se identificó que en algunos casos el 60% de los dichos del presidente no correspondían con lo que se respondía desde las instituciones. Entonces, ahí me parece que sí es un mecanismo que responde más a un modelo de propaganda en el que lo que se busca es tratar de controlar el discurso, el tratar de marcar una agenda y el generar, como lo marca Pierre Bourdieu, ¿no? El uso del poder simbólico, es decir, tener esta capacidad de que los datos que yo poseo los elaboro en enunciados que convienen a mi interés, a mi proyecto de gobierno, en este caso al del presidente López Obrador, y con esa construcción de esa narrativa, pues tratar de generar una valoración positiva de su administración. Esto muestra también que esa construcción de la narrativa, ese uso del discurso de una manera tan coloquial, pues era mucho más efectivo que aquellos discursos tecnócratas que se tenían con lo que él llamaba el modelo neoliberal y que lo que buscaban era más bien hablarle a ese círculo rojo. Entonces, yo creo que sí era más que un mecanismo de rendición de cuentas, era un mecanismo de propaganda, pero también algo que hay que señalar es que todos los gobiernos, todas las administraciones, prácticamente en cualquier orden de gobierno, municipal, estatal o federal, pues lo que buscan es hacer un posicionamiento favorable de su gestión, ¿no? Algunos lo hacían con otros mecanismos, en este caso el presidente López Obrador, pues lo usó teniendo como piedra angular las conferencias mañaneras. A mí me parece que podría ser replicado en cualquier orden de gobierno. Sin embargo, aquí hay que señalar otro elemento importante. Para que tú puedas, digamos, resistir o sostener, como lo quieras ver, un modelo de comunicación de esta naturaleza de todos los días, de lunes a viernes, estar en interacción continua con periodistas, con gente que te cuestiona, requieres tener habilidades perfectamente definidas, ¿no? Y eso sí hay que reconocer. El presidente López Obrador tenía una habilidad, lo que le llamamos nosotros el bloqueo y puenteo, que es una técnica para quienes son figuras públicas, que incluso se les capacita, se les entrena para que sepan cómo interactuar con gente de medios de comunicación y que lo que plantea es, tú me preguntas lo que quieras, yo te respondo lo que a mí me interesa.
Y entonces es tener una habilidad, tener esa agilidad mental para que cualquier pregunta que me puedan hacer, tenga yo la habilidad para llevarlos al tema que a mí me interesa. Ese es un primer elemento, que habría que tener esa habilidad por parte de quien vaya a estar en esa interacción. Y el otro elemento es que todos los días tengas información para lo que decimos los periodistas, ¿no? Tú como periodista, dar nota, generar un contenido diferente, porque tampoco puedes entrarle a una interacción día con día repitiendo siempre lo mismo. Lo que necesitas es generar una nota diferente y en eso me parece que estaba en su mayoría bien diseñado el modelo del presidente, porque todos los días había algo, digamos, nuevo que llamaba la atención, ya fuera un tema de su agenda o ya fuera un asunto de coyuntura, pero el punto es que también por el factor de prominencia, que es un factor de interés periodístico y que tú lo sabes mejor que yo, pues por ser el presidente, pues obviamente llama la atención y capta el interés de los medios de información. Pero en el caso de un presidente municipal, un gobierno municipal o un gobierno estatal, pues quizás sería muy difícil que se pudiera replicar. Sin embargo, yo creo que no es imposible. Ahí requiere un trabajo de planeación, de previsión muy sistemático, para que eventualmente se pueda replicar ese modelo. Pero me parece que el punto fundamental es que quien va a estar en esa interacción, que en este caso fue el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues tenga las habilidades para comunicar en el día con día frente a diferentes periodistas, ¿no? Me parece que sí pudiera en la medida en la que se convierta en una práctica más habitual entre diferentes instituciones y órdenes de gobierno. Sin embargo, yo no veo en el escenario ningún otro personaje de la actividad política que tenga interés en hacerlo o en replicarlo, ¿no? Tú que tienes un conocimiento mucho más amplio de lo que sucede en el país, pues yo no identifico ningún otro gobernante que esté en esa tónica, y por eso creo que tampoco implicaría un cambio en los planes de estudio. Sí, obviamente es digno de análisis el poder revisarlo, pero otro tema también es que si ese modelo, desde mi perspectiva, creo que le dio lo suficiente al presidente López Obrador para sostenerse 6 años. Pero si tú revisas el modelo que ha aplicado Claudia Sheinbaum, digamos, el esquema es el mismo, las mañaneras del pueblo, que ahora le denomina a ella, pero tiene un manejo de la información diferente. Es decir, acá eran muchos dichos y acá lo que ha buscado Claudia Sheinbaum es ponerle más hechos que dichos. Evidentemente, la palabra de la presidenta o de un presidente siempre va a tener un peso enorme, pero ella como que ha procurado, si tú te das cuenta, el concretar acciones específicas, presentación de iniciativas, firma de acuerdos, inicio de campañas, anuncios que se hacen de diferentes actividades en la vida pública. Y entonces ella, por el perfil que tiene, lo que están tratando es de dirigirla más a un tema de acción pública cotidiana, ¿no? En el caso del presidente, bueno, pues como era innovador, pues sus dichos lo sostenían. Algunos, debo reconocer que yo estaba entre ellos. Cuando empezó, yo imaginé que no iba a aguantar los 6 años, ¿no? Pero pues nos cayó la boca porque lo mantuvo los 6 años, lo sostuvo y los 6 años logró mantener por lo menos la contención de lo que era la agenda presidencial o los temas de interés en la agenda presidencial con respecto a los temas que pudiera haber en medios de comunicación. Yo creo que esa habilidad, esa ligereza que tenía el presidente López Obrador para utilizar frases que eran polémicas, ojo, no hay que perder de vista también eso. Y justo lo que buscaba era eso, es decir, en la medida en que él era disruptivo y rompió todo digamos, este cascarón demasiado riguroso y protocolario que tenían los presidentes en México y lo puso a un nivel más coloquial, más campechano, si me permites la expresión, eso provocaba que fuera más cercano con la gente.
Por eso yo creo que el modelo puede funcionar, creo que se puede replicar, pero si es necesario hacer esa valoración cuidadosa. Yo sí lo que no veo es que en el caso de Claudia Sheinbaum, por la personalidad que tiene, pueda tratar de replicar, ¿no?, esa manera de comunicar del expresidente López Obrador, pues porque ella tiene un perfil mucho más académico, ella tiene un perfil mucho más de gobernante, ¿no? Siguiendo el esquema de los arquetipos, ya está aquí metida mi gatita, el esquema de los arquetipos. Ajá. eh, y ella pues trae un arquetipo más de gobernante y de experta en sus temas, pero eso pues eventualmente sí pudiera desgastarse, ¿no? Por eso ese modelo sí se podría replicar, sí y solo sí se reúnen las condiciones y las características que en su momento tenía el presidente López Obrador.